Todo lo cubre la sal para mí es una especie de poema visual y sonoro con las manos de las mujeres rederas, que son las que tejen y arreglan las redes cuando un barco llega a puerto. 6, 7, 8, 1, 2, 3. Y pongo el foco en ellas porque ya desde pequeña era una imagen que tenía muy grabada en mi memoria. Recuerdo ir con mis tíos por el puerto de Santoña en Cantabria y fijarme, bueno, no solo en ellas, también es verdad que en un primer momento descubrí a esos pescadores que llegaban con esos buzos de colores chillones que contrastaban muchísimo, ¿no?, con el fondo de este gris oscuro del Cantábrico. Y me quedaba bastante obnubilada viendo cómo descargaban esas redes desde el barco al muelle de una manera que a mí me parecía casi infinita, ¿no? O sea, yo decía, ¿cuándo va a terminar la descarga? Luego, años después, pues me enteré de que realmente son kilométricas, ¿no? Y en segundo término, pues las descubrí a ellas, siempre en una posición mucho más discreta frente a los pescadores, ¿no? Se agrupaban en torno a esta red de metros y metros y bueno, me acercaba a ellas con la curiosidad de ver qué estaban haciendo. Y al acercarme pues descubrí cómo, ¿no?, había una danza hipnótica en sus manos. Yo recuerdo sí, esa imagen del bucle este eterno y con esa postura ahí fijada durante horas y a la intemperie, porque en aquel momento pues yo las veía trabajando en Santoña sí, en el muelle, bajo unas sombrillas o algo así de playa, y ahí estaban, ¿no? Entonces pues me quedaba muy hipnotizada por el gesto y por la belleza, en primer lugar, de este arte, ¿no? Y bueno, años después, pues siendo esto lo que inspira un poco mis ganas de rodar esta pieza, pues me acerco a ellas. Digamos que necesito escuchar, o sí, surge en mí la necesidad de saber qué hay detrás de ese movimiento. Y primero pues fue de casualidad casi en el puerto de Cabo Burela, en Galicia, que bueno, ofrecían, ¿no?, como digamos, conversar con ellas y mostrarte su oficio, y la verdad es que me quedé bastante extasiada con todo, desde la belleza que escondía y el amor que tenían, y también toda su lucha y su reivindicación. Y luego más tarde, ya al querer rodar realmente la pieza, digamos que decidí hacerla aquí en País Vasco, y también tuve la oportunidad de conversar y conocer las experiencias de las mujeres de Hondarribia y de Orio, y bueno, y de encontrar como ese vínculo que ellas tienen con la mar y con la profesión. Y bueno, y ahí empezó un poco el qué quería contar y cómo lo quería contar, ¿no? Porque es verdad que había una voz común, un diálogo común entre todas ellas, pero había una diferencia entre territorios en cuanto a, pues, por ejemplo, esa lucha que ellas llevaban, ¿no?, por mejorar las condiciones de trabajo principalmente. Entonces, al final decidí quedarme con lo que había en común, y que era, por un lado, bueno, el amor que ellas le tienen, que en muchas ocasiones es un oficio heredado de sus abuelas y de sus madres, y en segundo lugar, pues hablaban mucho de la dureza de este arte, porque aunque ellas han luchado por conseguir esas mejoras y ya no trabajan tanto en la calle, en el puerto, sino en esas naves más protegidas de la humedad y del viento y de todo el clima del norte, pues sigue siendo una profesión muy exigente. La cantidad de horas en la postura, y que al final trabajan cerca del mar, y eso siempre, ¿no?, esa humedad que te atraviesa. Y bueno, pues escuchándolas, y ahí encontré pues como una dimensión más a esa imagen que yo tenía en el primer momento, ¿no? Y la imagen sí se redimensionó y adquirió esta cuestión de ese discurso profundo que ellas tienen, ¿no? Y bueno, y ahí decidí que quería contarlo, pero a través de un lenguaje más poético, más mío, donde yo me sentía más cómoda, y encontrar dentro de esas manos, que eran el foco principal, algo más allá, ¿no? Porque creo que cuando las veía tejer en Hondarribia o en Orio, sentí en ese momento que podía casi escucharlas, ¿no? O sea, las había escuchado con su palabra, pero además había todo un discurso en el gesto, en el movimiento, ¿no? Entonces dije, vale, sí, realmente esa imagen esconde mucho más allá y quiero que sea la protagonista.
Y así se convierte pues, en mi manera de mirar, de traducir todas estas imágenes y todo este discurso en una especie de pieza poética que viaja pues, por sus manos, por la belleza de la profesión y también por la dureza a través de la imagen del cuerpo y también del misterio del mar y de todo ese misterio que yo encuentro al menos que rodea las profesiones ligadas al mar y que dependen de él, ¿no? Entonces, pues eso, luego viene un poco cómo ajustarlo a nivel formal, ¿no? O sea, cómo quería darle forma, cómo quería que sonara. Y realmente hubo una primera intención de que hubiese una atmósfera súper envolvente, que fuera muy atmosférico, que casi fuera una experiencia el verlo, que sonase, ¿no? O sea, que algo vibrase ahí y que de alguna manera me permitiera viajar entre esas dos partes del corto, que son una más observacional y además más diurna, y una parte más onírica y más ficcionada, digamos, y en la noche, ¿no? En la nocturnidad esta que es solo el faro, digamos, que descubre. Y la manera el sonido encontré que era este diseño sonoro así como tan... no sé cómo describirlo, pero bueno, tan fuerte y tan que te hace casi vibrar, me permitía como desdibujar esos límites entre esa parte de ficción y la parte más real, digamos. Y eso fue uno de los objetivos, y también porque así se creaba un territorio casi donde todo podía pasar y me permitía sacar esa voz del mar que surge de las profundidades y que de pronto dices, ¿esto por qué? ¿No? Pero ya se crea ese clima donde casi todo cabe, ¿no? Y bueno, y con una segunda intención que era la de que esa rítmica de las manos, que hay una repetición, hay para mí casi un mantra, una especie de movimiento que te lleva a algo hipnótico, se trasladase al resto de incluso la narrativa o el resto de elementos, ¿no? Que esas redes fluyeran en bucle, que ese faro girase una y otra vez y que cada elemento aportase su tempo. Y con todos ellos pues crear una especie de red y una coreografía de todos los elementos. Entonces al final pues es una pieza pues eso, muy desde lo poético y que transita por todos estos lugares.